bienvenida al señor abogado Henry Cucalón Camacho, que por cierto tiene ya bastante experiencia, ya el carrete de él en su vida profesional ya está bastante gordito, porque él fue, me recuerdo, secretario del muy ilustre municipio de Guayaquil, siendo su alcalde el señor abogado Jaime José Nebozal. Luego ha estado 8 años en la legislatura ecuatoriana y ahora en su vida profesional. Pero lo hemos invitado porque él estuvo en la Comisión de Justicia de la Legislatura Nacional y también apoyó la presencia y la entrega del ex alcalde Nebot de un documento donde se pedían muchas cosas que podrían mejorar la justicia en el Ecuador. Y este documento, llamado a hacer una propuesta de consulta popular, lamentablemente la Corte Constitucional no la aprobó. Y lo cierto es que ahora estamos llegando a cuestiones pero tan escalofriantes en momentos dados, porque vemos que a un policía le dan un machetazo, a un policía le dan un balazo, lo balean, a otros le dan patadas y puñetes. Es decir, no hay respeto a la autoridad. Y tenemos el COIP, Código Orgánico Integral Penal, ya tenemos las leyes. Entonces, la pregunta, y dándole la bienvenida y agradeciéndole a Henry que esté con nosotros, la pregunta es, ¿cree usted, mi querido Henry, que la Asamblea Nacional debe acoger algunos puntos que presentara en su momento el alcalde Nebot para mejorar la aplicación de la justicia? Por ejemplo, buenos días. Muy buenos días, Clever, Jorge, un saludo para todos. Gracias como siempre por la oportunidad de dirigirme a los oyentes de su distinguida Radio Huancavilca. El tema de la seguridad es un tema complejo y que tiene varias aristas. Una de esas aristas es el marco legal, en este caso el Código Integral Penal. Y parte de las soluciones no son necesariamente las reformas. Esa parecería ser que son las más fáciles por el nivel de densidad y de complejidad que tiene el tema. En lo que usted refiere a las iniciativas que se presentaron en el año 2018 por parte del abogado Nebot Sadi a nombre de la colectividad guayaquileña, fueron analizadas, fueron aprobadas y están en vigencia en el año 2019, salvo un artículo que era abiertamente inconstitucional, más allá que entiendo su problemática, que era en la práctica la eliminación de la caducidad de la prisión preventiva, que en delitos de reclusión es de 1 año, que muchas personas lo han tomado como que es un premio al delincuente, y en el fondo es un apremio para el juez. Se le da el plazo de 1 año al juez, a la judicatura, etcétera, al sistema penal, de que pueda llegar una sentencia con la persona, porque no se puede tener indefinidamente a una persona detenida, privada de la libertad, con prisión preventiva, sin sentencia. Ya el Ecuador ha tenido varias sentencias en contra por cortes internacionales por tener años a las personas sin sentencia y detenidas. Valga la anécdota, Clever y estimados oyentes, que en la actualidad
y eso ha sido una de las preocupaciones que tiene el presidente Guillermo Lasso, y lo expresó en una entrevista en CNN hace pocos días. Hay 38.000 personas privadas de la libertad en los centros mal llamadas de rehabilitación. El 40% no tiene sentencia. Casi la mitad no tienen sentencia aún. Eso es gravísimo. Ahora, hay que ver cuáles son detenidos por delitos que son graves, crasos, etcétera, que atentan contra la vida, cuáles son por delitos menores. Ese es motivo de análisis. Entonces, si usted se refiere al marco legal, el marco legal siempre puede ser mejorado. El derecho es perfectible, pero no es falta de normas. Por ahí no es la salida momentánea. Adicionalmente, le escuché que usted habló de otro tema de consulta popular, de iniciativa ciudadana que la Corte no calificó. Entre todas esas preguntas había una que tenía que ver con seguridad ciudadana, que era el aumento de penas para asesinato en el tema de menores con violación. Actualmente, ese tipo de delitos que son con penas acumulables y que existen agravantes es de 40 años. Ese colectivo ciudadano proponía que sea hasta 50 años. Y eso la Corte no lo calificó. Ellos tendrán sus razones. Lo importante, y yo quiero esto resaltarlo, es que aparte de esa propuesta que se presentó, que se aprobó todo, nosotros también como legisladores pudimos incorporar nuevos temas más eficaces aún, inclusive. Yo alguna vez le comenté también en estos micrófonos que yo soy el autor de la reforma al Código Penal, que indica que todos los sentenciados por delitos contra la vida e integridad sexual, asesinato, violación, etcétera, cumplen la totalidad de la pena en prisión. Es decir, no son sujetos de los regímenes abiertos o semiabiertos, denominados popularmente la prelibertad, que según el código son al 60% del cumplimiento de la pena. Esto en la práctica, Clever, hace que la pena sea bastante larga, porque puede llegar hasta 40 años. ¿Me explico? Esa es una manera bastante práctica de endurecer las penas respetando asimismo el ordenamiento jurídico y los tratados internacionales. Y en esa reforma que se hizo en el año 2019 también se aprovechó. Usted también citaba el tema de los policías que tienen miedo de actuar, etcétera. Sin prejuicio que siempre ha existido el principio de la legítima defensa, de la proporcionalidad. También se mejoraron y se reformaron los artículos especialmente para los agentes del orden, de lo que se denomina procedimientos directos en aplicación de la ley. E inclusive se puso, y está en vigencia, que el supuesto no consentido de que se llegara a una investigación por uso del armamento y que alguien haya fallecido y que no se logre comprobar en ese minuto que fue legítima defensa, el policía se defiende en libertad. Es la única persona por encima de usted y de mí en delitos contra la vida se defiende en libertad. Porque quiero precisar que el Código Penal ordena que todo delito sentenciado con más de 5 años, la prisión preventiva es de cajón, es obligatoria. No como dicen algunos por ahí, que siempre escucho, es que no entiendes cómo le dan medidas sustitutivas a los acusados de asesinato y violación. No existen. Tampoco caigamos en esas frases temerarias que pegan políticamente. Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva son en todos los delitos que son de 5 años para abajo, no para los de arriba. Ahora, si mañana, Clever, hay un juez que contra norma expresa, que es la que le estoy diciendo, a una persona investigada por asesinato o violación, le pone una medida cautelar que no es la prisión preventiva, el juez tiene que irse preso. Pero ese es otro tema, no es falta de norma. Yo digo, el tema es bastante denso y amplio, por decirlo menos. 7 de la mañana, 47 minutos, dialogando con el abogado Henry Colón, ex asambleísta de la República. Entonces, dicho todo esto, lo ha comentado, ¿qué pasa entonces con el sistema carcelario? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Mire, saludo que con energía y con firmeza haya un gobierno
que tome la decisión de precautelar la seguridad de los ciudadanos y enfrentar a las mafias de criminales que están operando desde la cárcel y que tienen nexos con carteles internacionales. Se necesita mucha acción, una política de Estado, reitero, y un presidente. Recordemos que antes no tuvimos gobierno, ahora hay gobierno, de que tome la decisión de ejecutar. Y ahí viene un tema de emergencia, es de poner a las personas correctas, es un tema de recursos. Sí, pasa también por la aplicación legal, pero el origen del problema carcelario también es bastante amplio. No caigamos en el simplismo. Hay un tema de hacinamiento gravísimo. Hay un tema de falta de preparación y de corrupción por parte de los guías penitenciarios, aparte de la eficiencia de los guías. Ha habido una entrevista, acabo de ver, del coronel Fausto Cobo, que con mucha prolijidad aclara cuál es la eficiencia que hay por cada guía, cuántos reclusos hay. Si usted eso le suma la mala aplicación, no la falta de normas, la mala aplicación del sistema y el ordenamiento jurídico, de lo que estábamos conversando, 38.000 privados por la libertad, casi la mitad sin sentencia. De los que sí tienen sentencia, cerca del 60% son por delitos menores, no delitos graves, que si se han cumplido ciertos requisitos, si la justicia analiza, deben ser otorgados en casos individuales el tema de la prelibertad al 60% para bajar el hacinamiento. Ya lo dijo también el presidente Lazo, no significa indiscriminadamente. Y peor, en delitos crasos contra la vida, que están bien sentenciados y que gracias a nuestra reforma, a la que yo impulsé de mi iniciativa, su rehabilitación, entre comillas, es integral por todo el cumplimiento de la pena. No hay ninguna rebaja ni libertad en absoluto para delitos crasos contra la vida e integridad sexual. Adicionalmente, usted tiene el tema de que tiene que haber una especialización, pues, en el tema penitenciario. Puede ser que por emergencia la Policía Nacional pueda suplir esa falencia hasta que se preparen, hasta que se dispongan los recursos pertinentes y haya toda la política de Estado y la preparación suficiente para poder resguardar también la vida de esos privados de libertad que también son responsabilidad del Estado. Y tercero y por último, declararle en el buen sentido de la palabra la guerra a las mafias. No puede ser posible que esos grupos criminales quieran tener al Ecuador, al país y a sus ciudadanos como rehenes de sus prácticas criminales. Así que un gobierno tiene que tomar los toros por el cuerno y actuar, reitero, con dureza dentro de la ley y con todo el aparataje que el Estado de Derecho da para salvaguardar la vida y el orden público y no estar sujeto a que el imperio del delito nazca de donde se tiene que justamente ser juzgados. 7 de la mañana, 51 minutos, dialogando con el abogado Henry Cucalón, ex asambleísta del Ecuador. Usted, mi estimado licenciado Jorge Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, abogado? Un gusto saludarlo. Que tengan un excelente día. Bienvenido siempre a Huancavilca. Usted hablaba de un análisis que no solo debe de ir por la modificación al marco jurídico, sino a acciones concretas. Pero ¿qué acciones concretas se podrían barajar en función de lo que ya tenemos en el sistema carcelario? El hacinamiento, usted lo sabe, no es nuevo. El manejo de las cárceles desde distintos grupos dentro de esos centros de privación de libertad tampoco es nuevo. Lo que hemos vivido en los últimos años ha sido la total descomposición. Asesinatos a ultranza, episodios macabros como cuando decapitaron a un PPL y luego comenzaron a jugar con su cabeza en los distintos patios de la penitenciaría del litoral. Entonces, no hay quizás que analizar de pronto, le pregunto, la estructuración de un verdadero cuerpo de vigilancia penitenciaria o al menos destrabar esa imposibilidad que tiene Fuerzas Armadas para poder ejercer el control, porque hay un marco jurídico que establece competencias. No en vano, ellos solo están en la parte exterior. Y lo mismo pasa con la Policía Nacional. Habría quizás que plantear una modificación que
que pase por el marco jurídico o la normativa propia del sistema penitenciario para establecer verdaderos cuerpos de vigilancia penitenciaria a fin de contener estas acciones que van más allá de lo delictivo, incluso lo criminal e inhumano. Jorge, es que justamente esa es la misión que debe tener un gobierno con una política pública clara, de tener un servicio, un cuerpo de vigilancia, en este caso especializado, con los recursos suficientes, cuya preparación no es de la noche a la mañana. Eso hay que ser también fríos y serios al explicarlo. ¿Me explico? Por eso es que momentáneamente, dada una emergencia, puede suplir inclusive la policía. Pero el tema de los servicios que se denominan de los agentes carcelarios debe tener una preparación. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer ese trabajo, ni siquiera con reforma legal, porque no es su razón de ser. Está muy bien como ahorita, que hagan una vigilancia perimetral, que impongan el orden, obviamente porque está de por medio de la vida de las personas, pero su trabajo no es ser caporales. ¿Me explico? Todo tiene una lógica. El derecho tiene que ir acompañado de esa lógica. No porque ha habido corrupción, negligencia ya prácticamente institucionalizada, permanente, de un sistema que está corroído, descompuesto, como muy bien lo has señalado. No significa que se tiene que distraer y reformar las leyes porque los que tienen que hacerlo lo hacen mal. O sea, las personas por encima de las instituciones. No. Yo sí creo, y hay varias líneas, he visto declaraciones de funcionarios del nuevo director de la SNAI al respecto, que sabe lo complejo del tema y lo que significa desde ahora preparar y sanear a todo lo que tiene que ser el nuevo servicio de vigilancia en las cárceles, pero tomarlo en serio, ¿no? Así como existe una profesionalización en la policía, así como existe una verdadera profesionalización en las Fuerzas Armadas, los agentes carcelarios deben también estar en la misma línea, no debe ser la última rueda del coche. Si a eso usted le suma la acción integral, porque esto es integral, no es aislado, de las autoridades políticas, de las autoridades civiles, militares, de la judicatura, con toda esta serie de cosas que no la estamos inventando nosotros, sino que también obedece a un análisis. Ya se han dado distintas posiciones que se conocen a través de la prensa nacional de temas que son estructurales, problemas de fondo en la sociedad. Parte del hacinamiento también se debe de la mala aplicación en derecho del tema de, en vez de que controlar, juzgar y perseguir al narcotráfico, se han llenado de microtraficantes / consumidores, por así decir, y casi siempre las personas más necesitadas de la sociedad. Entonces hay una serie de tópicos, reitero, una serie de variables y aristas que hacen que este tema sea altamente denso, por así decir, y que las salidas no sean solamente de una línea. Ahora, también hay que reconocer de que esto no puede seguir sucediendo y que el gobierno nacional, cuyas principales obligaciones es garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos y la seguridad, de que, reitero, no estamos secuestrados por mafias. Y en eso el presidente Lazo creo que lo tiene claro. No puede dar signos de debilidad. O sea que la República, el Estado como tal, no puede estar a merced y al antojo de lo que las bandas criminales con nexos internacionales, me explico, y que obviamente con asociaciones locales, con bandas locales, pongan, reitero, al Estado a sus pies. Eso no puede ser posible. Así como en su momento el Estado tuvo que enfrentar con dureza y con firmeza al terrorismo, por citar un ejemplo, ahora esta es la amenaza real más grave que tiene el ECOR y todos debemos sumar para enfrentar esa crisis. Aquello también tiene que ser complementado, abogado Pucalón, con un sistema que la seguridad de las autoridades asignados cuando pretendieron poner orden en su momento, y le estoy hablando desde hace más de 10 años, 10, 15 años. Cómo precautelar también la seguridad de quien está al frente
porque muchos incluso cuando fueron designados en este cargo, decidieron dimitir a sus funciones para salvaguardar su vida, porque cuando llegaron al puesto, en menos de 15 días, se dieron cuenta, con todas las llamadas y visitas que se hacen a partir de esa designación, que era su vida o simplemente llegaron a acuerdo con esos grupos. Entonces, eso también debe de contemplarse. Correcto. Por eso las personas que vayan ahí deben estar conscientes que no solamente los respalda el imperio y la ley, sino el gobierno en sí, legítimamente constituido, que son el brazo, el instrumento de la aplicación de la ley del gobierno. Saludo que una persona como el coronel Fausto Cobo haya sido designada, una persona seria, con experiencia, coronel de Estado Mayor, ha sido también político, diputado, parlamentario andino, así que afronte al nivel de las responsabilidades, porque ¿cuál es el tema, Jorge? Y esto todos estamos aprendiendo. Hemos visto a las cárceles solo como, para alguna gente, como, lamentablemente, como un depósito ese, no un verdadero centro de rehabilitación. Pero parecería para algunos que las personas que están ahí han perdido sus derechos. No los han perdido. No han perdido su derecho a la vida, han perdido su derecho de ciudadanía, que son otra cosa los que están sentenciados. Pero justamente ahí parte del problema que el Estado se tiene que dar cuenta, y soy reiterativo en esto, y no es un problema solamente entre internos, no solamente un tema de corrupción focalizada, sino que se ha demostrado que desde ahí se emanan las disposiciones para las operaciones criminales a lo largo y ancho del país. Y eso es lo que ha complicado aún más la situación y por eso se necesita que el gobierno entre, reitero, con toda la fuerza que nace de la ley y también con la fuerza pública. Por algo se llama fuerza pública, no saludo público, fuerza pública, obviamente para mantener el orden, porque si no, reitero, el mensaje que se le está dando al resto del país es que el gobierno no puede poner orden, que no manda, que son los criminales los que mandan por sobre las autoridades del país. ¿Me explico? Y eso no puede ser posible y asumo, espero que el presidente de la República, Guillermo Lasso, en ese sentido así lo haya decidido. Gracias. Estamos en contrapunto aquí en Huancavilca con el ex asambleísta del PSC, Henry Cucalón, economista. 8 de la mañana en punto, se nos fue el tiempo. Sí. Una pregunta sueltita y rápida, mi estimado Henry. La alcaldesa de Guayaquil, doctora Cintia Viteri, va a obligar a las personas que quieran hacer trámites en las distintas dependencias, tienen que exhibir pues el carnet de vacunación. La consulta ¿es procedente hacer una consulta popular al respecto? Mire, vamos a hablar de lo legal y lo macro, lo particular. Las consultas populares nunca pueden tratarse sobre derechos y peor sobre restricción de derechos. Eso es como línea general. Los derechos no se consultan. Eso como primera premisa básica. 2, cualquier restricción, ¿me explico?, puede ser a nivel legal, solo a nivel legal por acto normativo, nunca por acto de una sola autoridad. Tercero, ahora bien, tomando en cuenta en eso y con vista al derecho comparado, no sé si usted ha visto lo que sucede en Francia, por ejemplo, con el presidente Macron, en el sentido de que si los que no se quieren vacunar son prácticamente una minoría y pueden poner en riesgo la salud de la mayoría, cierto tipo de decisiones que no son de orden legal, sino de menor jerarquía, ¿me explico? Tema local, tema ordenanza, tema de aforos públicos, por ejemplo, en lugares privados, como pueden ser un restaurante, un bar, un estadio, que son de afluencia del público, pero son dependencias privadas, como es un estadio, y sucede en muchos lados en Europa, se puede de una u otra manera pedir. Todo esto que no conlleve a la restricción de derechos de garantías constitucionales, como es el de la movilidad, etc. Pero si usted quiere acceder a un tema, por ejemplo, a un lugar que no es pues el colegio público, por poner un ejemplo, se pueden tomar cierto tipo
de medidas que yo les llamo incentivos a favor de la vacunación. Esto hay que tomarlo con pinzas. Entiendo dónde va el tema, muchos lados se han hecho, no lo descarto, pero hay que separar. Una cosa es que usted no pueda suscribir un tema o que usted no pueda ser acreedor de derechos, por ejemplo, de la seguridad social. ¿Me explico? Eso sería, para mí, no tendría presentación. ¿Me explico? O que usted a su sola firma incorpore requisitos que ni siquiera están en la ley. Y otra cosa son medidas dentro de normativas locales, como el tema de cierto tipo de accesos a ciertos lugares, que no va a ser, pues, insisto, escuelas, colegios, hospitales, etcétera. Se podría pensar siempre en positivo, no en negativo, como una forma de estimular a los que no creen en esto y que ponen en riesgo la salud de los demás, que lo hagan. Fíjese usted, Clever, sin llegar a las medidas restrictivas draconianas, como el incentivo tanto de las empresas privadas como el establecimiento público, la institucionalidad como el municipio, de entregar kits de alimentos o en este caso incentivos de la empresa privada, ha hecho que la gente se vacune masivamente. Me explico. Yo quisiera verlo desde un punto de vista más proactivo y positivo, pero habría que analizarlo puntualmente, caso por caso. Bueno, mi estimado Henry, muchas gracias por estar con nosotros. Será una próxima para seguir haciendo patria. Muchísimas gracias, Clever y Jorge, por la oportunidad. Muy agradecido. Que le vaya muy bien.